Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Como siempre, puedes suscribirte y seguir todas nuestras novedades en el enlace que aparece justo en la esquina superior. Ahí puedes activar la campanita de notificaciones y no perderte ni uno solo de los comentarios que solemos hacer en este canal. Hoy vamos a hacer un comentario de un tema muy habitual y, sin embargo, pues no siempre bien comprendido. Se trata de que la Edad Media no es como nos la contaron. Con Edad Media nos referimos a un periodo de la historia universal dentro de la periodización habitual que se suele hacer en los libros de historia, tanto de la historia, digamos, como disciplina, como ya de la historia, pues, de otras disciplinas, ¿no? Pues no solamente la historia en el sentido, pues, del relato histórico, ¿no? Pues de la historia con mayúscula, ¿no? Pues la memoria res gestarum, como se suele decir, no tanto las res gestae, o las cosas que se produjeron, como la historia, pues, de las matemáticas, la historia de la ciencia en general, por ejemplo, y sobre todo la historia de la filosofía, puesto que aquí vamos a hablar de la filosofía medieval. Vamos a descubrir, pues, algunos aspectos de la filosofía medieval que hoy son ignorados o simplemente desconocidos para el gran público, no solamente, sino también para aquellos que se dedican a impartir historia de la filosofía. Tanto, pues, a nivel, si se quiere, de la enseñanza secundaria o no universitaria, como suele decirse, como en la enseñanza universitaria, por así decir. O incluso, pues, al nivel, pues, de los comentarios más mundanos. Decimos, por supuesto, que la Edad Media, pues, se inscribe, pues, dentro de la tradicional periodización que se suele atribuir a Celarius de Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna, con el añadido de la Edad Contemporánea. Y se supone que la Edad Media, pues, es el periodo que va desde la caída del Imperio Romano en el año 476 o Imperio Romano de Occidente hasta, pues, la caída bien del Imperio Romano de Oriente, pues es lo que se suele llamar Imperio Bizantino, que nunca se llamó así, puesto que era Imperio Romano, Romaios, está escrito en griego en los documentos, pues, de ese imperio, de Bizancio, en 1453, a manos de los turcos, del Imperio Otomano, o bien, pues, con el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón, español al servicio de la corona española. Bien, desde luego, la Edad Media ha sido entendida normalmente como un periodo de oscuridad, un periodo en el que las viejas luces de los saberes clásicos se eclipsan o solo quedan, pues, apenas unos residuos y lo único que hay, pues, son unos comentaristas, que son los frailes, unos amanuenses que se dedican a recopilar esas cuestiones. Y digamos que la cuestión, o sea, la situación no va más allá. Habría que esperar al Renacimiento, por así decir, para encontrarnos, pues, la vuelta otra vez del esplendor del mundo clásico, ahora ya bajo la forma, pues, de un nuevo humanismo, si se quiere, ¿no? Es decir, que la Edad Media, pues, normalmente suele ser tenida como un periodo, pues, no solamente arcaico, sino como una especie de paréntesis, ¿no? Pero claro, hablamos de un paréntesis, pues, ni más ni menos, pues, de 1000 años. Estamos hablando, ¿no? Pues del año 476 hasta el 1453 o el 1492 estamos hablando de 1000 años aproximadamente. Es un periodo muy grande. Con lo cual, pues, un periodo de 1000 años, pues, es muy difícil llamarlo paréntesis, puesto que es media historia universal prácticamente. Igual que decía Ortega, que una reconquista de 8 siglos no puede llamarse reconquista. Cuando menos es justo hacer esa comparación, ¿no? Pues que si la reconquista en España duró 8 siglos, pues claro, pues entonces en 8 siglos da tiempo para hacer otra cosa distinta, ¿no? Pues eso, o sea, ahí se puede interpretar la frase de Ortega. Es decir, que no fue simplemente reconquistar aquello que era de España, sino que supuso un cambio radical, ¿no? Y de hecho, pues como dice Gustavo Bueno,
la llamada Reconquista, pues fue en realidad un recubrimiento del Islam, un recubrimiento imperialista que fue el que dio lugar a la España en el sentido formal, a la España que llega a nuestros días. Bien, dejando atrás esas consideraciones, desde luego que la Edad Media ha sido considerada como una especie de paréntesis. Hegel, que fue el primer filósofo que incluyó en su sistema una historia de la filosofía en un sentido filosófico, no meramente pues, filológico o de recopilación de anécdotas, como habría hecho Diógenes Laercio o como habrían hecho comentaristas posteriores, ¿no? Pues como vidas de los filósofos más ilustres, ¿no? Pues sino como una historia filosófica de la filosofía, pues dice que la filosofía medieval, claro, sobre todo filosofía cristiana, católica si se quiere, ¿no? Pues, puesto que también hay filosofía islámica y filosofía judía en la Edad Media, ¿no? No es una cosa solamente cristiana, pues sería una especie de paréntesis o anticipo de luego de lo que sería la filosofía germánica, en consonancia pues, con las tres etapas de la historia que señala Hegel, ¿no? Pues aquella historia pues, de la época, diríamos, pues, de los primeros estados, ¿no? de los estados despóticos, donde solo uno, que es el déspota, es libre. Después llegaría la época clásica de griegos y romanos, donde solo son libres algunos, y luego ya llegaría la época de los germanos, que es ya realmente pues, son los que llevan la antorcha de la libertad, y ahí sí que llega la libertad plena. Pero claro, el cristianismo original, el cristianismo realmente pues, de la Iglesia Católica, para Hegel es un cristianismo imperfecto. Es un cristianismo que no concede la libertad de la conciencia, y solamente con Lutero, héroe de la razón, que dice Hegel, con la modernidad pues se puede hablar ya del cristianismo consolidado, donde pues la Iglesia y el Estado pues funcionan armónicamente, no hay conflictos Iglesia y Estado como habría precisamente en la época medieval, que es un tema importante, y con lo cual pues digamos que es un periodo de extrañamiento, ¿no? Pues el propio Hegel dice que hasta que no llega Descartes, en el siglo XVII, la filosofía no vuelve a casa. Es decir, la filosofía había quedado extrañada, fuera de sí, y solamente con Descartes vuelve a estar en sí misma, en sí, ¿no? Consciente de sí misma, ¿no? Pues el cogito ergo sum, ¿no? El ser consciente de que yo tengo unos pensamientos errados o no, pues es otra vez el comienzo del filosofar auténtico. Y de hecho, pues para un discípulo de Hegel como fue Ludwig Feuerbach, a su vez pues inspirador de Marx, pues el sintagma filosofía cristiana sería un oxímoron. Es decir, no tendría sentido hablar de filosofía cristiana. Sin embargo, pues como decimos, un paréntesis de 1000 años no puede ser simplemente un paréntesis, es una etapa, desde luego, importante a la hora de considerar la historia de la filosofía y la historia universal en general. De hecho, pues como ya dijo Agnes Christeller en su famoso libro La invención de la Edad Media, pues entender la Edad Media como una etapa de oscuridad, pues en el fondo es un invento del Renacimiento, ¿no? Una justificación ideológica para decir que con el Renacimiento empezaba otra vez la cultura europea, por así decir, de verdad. Y con lo otro habían sido pues, cenizas de prosperidad o de oscuridad, si se quiere, ¿no? Y claro, como decimos, la Edad Media, bueno, comienza con la caída del Imperio Romano, las invasiones bárbaras dividen el Imperio Romano en distintos feudos, y claro, esos feudos se puede decir que son el germen de lo que hoy es Europa. No puede decirse que haya una identificación entre los estados feudales europeos de la Alta Edad Media y los estados europeos posteriores, modernos, pero sí hay algunos que se mantienen, ¿no? Pues desde luego, la Francia de los francos, ¿no? Pues está ahí, tiene que ver, tiene alguna relación pues desde luego con la Francia actual. La Hispania visigoda también tiene alguna relación, aunque desde luego pues su unidad quiebra con la invasión musulmana en el año 711, y luego pues esos restos de la identidad visigótica hispano-romana pues se refugian en las montañas del norte de la península ibérica y empieza el recubrimiento del Islam. Empieza pues la España
que llegará a nuestros días, ¿no? Pues una nación histórica, como dice Bueno, aunque no haya un Estado propiamente llamado España, existe un conjunto de reinos peninsulares que obran solidariamente frente al Islam. Pues bien, como decimos, empiezan los estados, o es el germen de Europa, de los estados europeos, y claro, evidentemente, pues a nivel, si se quiere, cultural, histórico, pues la Alta Edad Media es una etapa, pues si se quiere, oscurantista, en el sentido pues de que gran parte del saber, pues, desde luego, toda la estructura del Imperio Romano pues se viene abajo. El ideal de estos estados altomedievales es recuperar la unidad del Imperio Romano. Carlomagno lo intenta al ser coronado en el año 800 como emperador romano del Sacro Imperio, ¿no? Pues las mentiras que decía Voltaire, ¿no? Del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues tiene tres mentiras. Ni es sacro, puesto que los emperadores mueren lejos de Roma, ni es imperio, es un conjunto de feudos, son como unos retales, ¿no? Como unos feudos independientes, ni es romano tampoco, puesto que muere lejos de la antigua capital del Imperio Romano. Es germánico, eso sí, pues porque sí, hay una ligación germánica, pero nada más. Entonces, bueno, Carlomagno lo intenta, también pues en el norte de España, pues en Oviedo, en el reino que se funda en Oviedo, frente al Islam, pues Alfonso II, Alfonsus Magnus, luego llamado el Casto, Alfonso III el Magno, y luego los reyes leoneses y castellanos pues se proclaman reyes emperadores. Intentan de alguna manera inspirarse en ese ideal de recuperar el Imperio Romano. Bien, el saber altomedieval, pues desde luego, en la época, pues, podría decirse, pues, de oscuridad, de los años oscuros, hasta prácticamente pues, los siglos XI y XII, cuando ya pues, se ha producido un cierto renacimiento, si se quiere, pues sobre todo a nivel de las instituciones fundamentales que mantienen el poco saber, si se quiere, pues occidental, en el fondo saber pues grecolatino, en esa Edad Media europea, pues son las escuelas catedralicias, ¿no? Pues, bueno, sobre todo pues las órdenes religiosas, luego las escuelas catedralicias y después las universidades ya en la Alta Edad Media, con pues la Universitas Parisiensis, que es la primera, y luego pues ese modelo de universidad pues va implantándose en toda Europa y también en el mundo islámico, aunque de otra manera. Pues bueno, esas primeras instituciones lo que hacen es recopilar el poco saber que se conserva. Se conservaban todavía en el Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Bizantino, las escuelas filosóficas, hasta que en el siglo VII Justiniano las cierra. Y claro, desde luego las escuelas filosóficas pues serán influyentes en las religiones del libro, ¿no? Pues es obvio que el principal, si se quiere, el principal cambio del mundo medieval frente al mundo clásico, aunque ya se iba anticipando, ¿no? Pues en la época patrística, ¿no? En los últimos siglos de la época antigua, pues es la cosmovisión, ¿no? Pues el mundo ya no es eterno, ya no es una sucesión cíclica, pues como podía suceder en la anaciclosis de Platón o de Polibio, la sucesión de regímenes políticos, el eterno retorno de los estoicos, ¿no? Pues el fin del mundo, la ecpirosis y vuelta a empezar otra vez, esas concepciones del tiempo desaparecen con el cristianismo. El mundo ha sido creado por Dios, Dios en un acto de voluntad, es un ser consciente, ha creado el mundo y entonces, pues desde luego, la primera discusión filosófica que surge a partir del problema, o que surge en la filosofía medieval, pues es precisamente pues el hecho de que Dios haya creado el mundo. ¿Cómo lo hizo? Se supone que el tiempo, la línea del tiempo ya no es cíclica, es irreversible. Pues ya no es un ciclo, sino que es una línea, ¿no? Lo cual influirá desde luego en la periodización de la historia. De hecho, pues fue un monje calabrés, inspirado en Sabelio, un sabio pues, del siglo III, de nuestra era, el que habló pues, de las tres edades,
la edad del Padre, la edad del Hijo y la edad del Espíritu Santo, que luego inspiraría a Celarius para hablar pues, de los tres periodos de la historia. Pues bien, una de las primeras discusiones pues tiene que ver precisamente con ese hecho de que Dios crease el mundo. Claro, en la filosofía islámica, por ejemplo, se planteó la cuestión de si Dios creaba en eterno o en el tiempo. O sea, si la creación había tenido lugar en un tiempo concreto o se había tenido lugar pues en la eternidad, ¿no? Puesto que precisamente si el mundo ya no es eterno, pero Dios sí lo es, pues claro, el mundo ha tenido que ser creado en algún momento. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? Aparte, bueno, pues hay que tener en cuenta, desde luego, vamos a hablar ahora de las influencias de esta filosofía medieval, hay que tener en cuenta una diferencia fundamental pues, entre el Islam y el judaísmo, pues por un lado, y lo que es el cristianismo por otro. Claro, el cristianismo tiene una institución fundamental que es la Iglesia Católica, que marcará pues, un ritmo pues, diferente o no sucesivo con el poder político. Ya Jesucristo en el Nuevo Testamento dice aquello de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo cual supone pues dos órdenes, ¿no? Pues el orden temporal, que es el del César, el del monarca, el rey, y por el otro lado el orden espiritual, que es el del Papa. Es decir, hay dos poderes diferentes, lo cual pues planteará muchos problemas a lo largo de toda la Edad Media, ¿no? Pues, ¿cuál es la primacía? ¿No? Pues porque la Iglesia Católica se considera, por la donación de Constantino, heredera del Imperio Romano. Algo que luego se demostrará falso, pues ya en el siglo XIV, Lorenzo Valla, pues un historiador, demostrará que la donación de Constantino fue falsa, pero con la donación de Constantino se justificó ni más ni menos que el poder espiritual de la Iglesia, incluso para decidir si un monarca es legítimo o no, ¿no? Pues, puesto que intentará influir el Papa pues, en la legitimidad pues, de ciertos monarcas para regir sus reinos, ¿no? Pues sí, bueno, de hecho, San Agustín ya lo había dicho en La Ciudad de Dios, que un Estado que no sea cristiano pues es como una banda de ladrones, ¿no? Entonces, si un Estado no es cristiano, no merece ser llamado Estado. No sería un Estado justo. Bien. En cualquier caso, la Iglesia Católica pues marca una diferencia fundamental con el judaísmo y con el islamismo, ¿no? Pues para los musulmanes, de hecho, pues el mundo pues es un continuo eterno, ¿no? Pues es una cosa continua y eterna, es un eterno presente, claro, es el punto de vista de Dios. Algo que luego se planteará en el siglo XVII Nicolás Malebranche, discípulo de Descartes, puesto que dice que nosotros vemos todas las cosas en Dios, porque al fin y al cabo, pues Dios pues es el que configura nuestro entendimiento, que es lo que se denomina, o que Aristóteles denominó como entendimiento agente, ¿no? Claro, hay que establecer aquí una salvedad, y es que al principio, durante los primeros siglos de la Alta Edad Media, pues hubo una gran confusión, si se quiere, filológica, pues a la hora pues, de recuperar pues, los saberes grecolatinos, la filosofía pues, clásica griega, sobre todo, a la hora pues, de utilizarla para la cuestión fundamental que se produce en la Edad Media. Y esa cuestión es, ni más ni menos, que interpretar el libro sagrado, ¿no? Pues como el tiempo, como el mundo no es eterno, ha sido creado por Dios, pues la principal labor de la filosofía es convertirse en teología, es decir, la filosofía es anquila teología y se va de la teología y entonces tiene que interpretar las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, claro, uno de los principales problemas, pues precisamente tiene que ver pues, con el tipo de filosofía que se utiliza pues, para justificar esas Sagradas Escrituras, ¿no? La obra de Aristóteles estaba prácticamente perdida hasta el siglo XII, con Averroes, pues no se llega a distinguir pues, a Aristóteles del neoplatonismo. El neoplatonismo es, digamos, una versión peculiar de Platón, que como bien sabemos había establecido dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo sensible, que es una copia del mundo de las ideas, ¿no? Es un mundo de apariencias frente a la verdadera realidad, que son las formas o las ideas.
Bien, el neoplatonismo plantea algo parecido, pero dice que el mundo sensible es una degradación del uno, que es la idea fundamental, como la idea de bien en el platonismo. Entonces Plotino dice que el uno es la máxima, tiene la mayor dignidad, y entonces se va degradando en emanaciones hasta llegar a la materia. De hecho, pues Plotino es muy conocido, este filósofo romano, por decir que le repugnaba tener cuerpo. Entonces el sabio pues debía de abstraerse de las matanzas y de todos los males del mundo. Incluso pues a Plotino le fundaron una especie de estado ideal llamado Platonópolis, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión que tiene que ver con la filosofía romana y no con la medieval, que es con la que estamos ahora. En cualquier caso, pues bueno, al principio, en la Alta Edad Media, pues la filosofía que más se utiliza pues para justificar, por así decir, las Sagradas Escrituras, pues es el neoplatonismo. Es decir, se trata de la versión de la época helenístico-romana, del viejo platonismo, de la vieja teoría de las ideas de Platón, la división en los dos mundos, sensible e inteligible. El sensible es simplemente una mala copia, o una copia del mundo inteligible, que es la verdadera realidad. La realidad está compuesta de esencias. Y entonces, pues, el neoplatonismo, que es, pues, bueno, es obra de Plotino, de un filósofo romano, ya de la época cristiana, al que incluso pues, los emperadores romanos pues, le permitieron realizar su ciudad ideal, su Platonópolis. Afirmaba que la verdadera realidad es el uno, que se identifica pues, con la idea de bien de Platón, o incluso dirán algunos con el dios monoteísta del cristianismo. Bien, entonces, toda parte del uno es la verdadera realidad. Entonces hay una serie de emanaciones del uno que consisten en una degradación hasta llegar a lo más degradado, que es que son los seres sensibles, ¿no? Pues es lo corpóreo, ¿no? De hecho, Plotino decía que se avergonzaba de tener cuerpo. Pues bien, en esta Alta Edad Media, Juan Escoto Eriúgena, que provenía de Irlanda, en el siglo IX, pues desarrolló pues una filosofía de corte neoplatónico, ¿no? Entonces, es una filosofía en la que pues, se establece la división de la naturaleza. Claro, para Eriúgena la naturaleza es pues, fuente de pecado, como para el cristianismo en general. Claro, el pecado es la degradación del ser humano como ser espiritual y tiene que redimirse gracias a la Iglesia Católica, ¿no? Como dijo San Agustín, pues como somos libres, pecamos libremente. Entonces, en su división de la naturaleza, Escoto Eriúgena habla de la sustancia que no crea y, y es creadora, la sustancia creada y que crea, o mejor dicho, la naturaleza que, que no es creada y crea, o sea, increada y creadora, la naturaleza creada y creadora, la naturaleza creada y no creadora, y la naturaleza que no es ni creada ni creadora, que no es creadora y es creada, ¿no? Entonces, bueno, esto curiosamente, pues tiene que ver con la división que hacía precisamente Spinoza, ya en el siglo XVII, Benito Spinoza, de la natura naturans y la natura naturata. Claro, tiene que ver con esta división de la naturaleza. Para Spinoza solo existe Dios o la naturaleza, pero la naturaleza se puede dividir en natura naturans, o sea, que crea, la naturaleza que crea, y la naturaleza que es creada, con sus modos y sus atributos. Esto ya sería objeto pues, de otro vídeo, pero bueno, ahí ya vemos una primera influencia de la filosofía medieval en la posteridad. Bien, Escoto Eriúgena, como decimos, desarrolló su vida y su actividad filosófica pues en el siglo IX, en la corte de Carlomagno. Fue uno de los partícipes del renacimiento carolingio, del denominado así, junto pues a los historiadores Ginardo, Nitardo y otras figuras de la época.
Entonces, digamos que esta primera filosofía escolástica, una primera escolástica, pues está centrada en las escuelas catedralicias, sobre todo, o mejor dicho, en las escuelas monacales, o en los monasterios. Y bueno, y posteriormente, pues bueno, eso irá evolucionando, sobre todo, pues en el momento en el que se pasa simplemente de aplicar pues los pocos textos que se tenían de Platón y del neoplatonismo para interpretar las Sagradas Escrituras. Al fin y al cabo, el objetivo de la filosofía medieval es ser anquila teología, pues sierva de la teología, y se pasa directamente, o se encuentra, pues a Aristóteles, se recupera a Aristóteles. Concretamente, esta recuperación de Aristóteles para el mundo cristiano, puesto que ya la filosofía árabe pues había recuperado algunos textos de Aristóteles, pero mezclados con el neoplatonismo, con lo cual se llegaba pues a unas interpretaciones pues peculiares, se atribuía lo que correspondía pues al neoplatonismo a Aristóteles. Pues este descubrimiento, como decimos, o redescubrimiento, pues tiene lugar en la ciudad de Toledo, en la denominada Escuela de Traductores de Toledo. Estamos hablando pues de una institución fundada pues desde el momento en el que los reyes castellanos en el siglo XI conquistan la ciudad de Toledo. Recordemos que en la España alto medieval, pues la España que había quedado en manos de los musulmanes era denominada Al-Ándalus. En ella pues hubo un florecimiento filosófico, si se quiere, de eso que se suele llamar filosofía islámica, que en realidad era una filosofía cultivada por andalusíes, es decir, por los cristianos que habían quedado en el territorio dominado por los musulmanes y que tenían pues simplemente que camuflarse o adoptar el árabe y respetar el Corán hasta cierto punto, pues para evitar pues la muerte social, cuando no la muerte efectiva, ¿no? Entonces, la filosofía islámica pues se habría cultivado en Al-Ándalus, primero pues en el Emirato de Córdoba, después cuando Córdoba rompe con Bagdad, con el califato de Bagdad, se convierte en califato de Córdoba. Y luego ya en el 1031 aproximadamente, en el siglo XI, pues se disgrega pues el califato de Córdoba y se fundan los denominados reinos de taifas, que son unos pequeños estados muy débiles que tienen que convertirse en vasallos de los reyes castellanos, ¿no? De hecho, pues Alfonso VI era denominado Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de toda España, en un intento también de recuperar el Imperio Romano, pues porque era el señor no solamente de Castilla y de todos los reinos cristianos que le rendían vasallaje, y a su vez de los reinos de taifas. Y claro, cuando el Cid, en el famoso poema, pues dice aquello de que precisamente aquello de que, bueno, pues de que le destierran y qué buen siervo si hubiera buen señor, pues en realidad la versión era muy distinta. El Cid conquistó Toledo, se quedó con los parias, con los tributos que tenían que entregarle al rey castellano, y el rey Alfonso, pues le dice que eso pues vulnera la ley, Toledo es suyo, es su vasallo, y por lo tanto él no tiene que conquistar nada. Entonces ahí viene el destierro. Y bueno, pues precisamente en ese Toledo, que es denominada pues como la ciudad de las tres culturas, ¿no? De la convivencia de las tres culturas, pues se produce o se funda una escuela de traductores de Toledo dirigida por Domingo Gundisalvo, que toma pues de los textos que habían recuperado los árabes de Aristóteles, pues toma la traducción al latín a través del romance castellano, ¿no? Es lo cual es un hito en la filosofía hablada en lengua española, porque aunque luego se vierta todo en latín, pues pasó por el filtro del romance castellano, toda esta traducción de Aristóteles. Y claro, el descubrimiento de Aristóteles supone un cambio radical en la visión de lo que será pues la filosofía medieval y la teología medieval. De hecho, pues bueno,
ya que hablamos del tema del poema de Mio Cid, pues claro, en un poema previo, como son las Mocedades del Cid, ¿no? Pues, previo al Cantar de Mio Cid, se habla de que el rey castellano, el rey leonés castellano, ¿no? De Castilla y León, porque así se llamaba el reino, efectivamente, pues no era siervo ni del emperador alemán ni del papa. Claro, aquí se está aplicando el aristotelismo, puesto que para Aristóteles las sustancias son perfectas en sí mismas, no necesitan de la una o la otra para existir. Entonces, claro, adoptando la teoría aristotélica, pues ya la visión del poder político no sería agustiniana, ¿no? Del sometimiento del Estado a la Iglesia, ¿no? Puesto que el Estado, si no es cristiano, no es un Estado, es una banda de ladrones. Sino que aquí lo que se diría pues es que Iglesia y Estado son pues esferas separadas. En todo caso, como dirá Santo Tomás en su De Regimine y Principio, o sea, sobre el régimen de los príncipes, pues claro, el Estado ideal o la forma de gobierno ideal es la monarquía, puesto que es la que mejor refleja el orden natural. Lo cual quiere decir que, aunque el Estado sea diferente como institución a la Iglesia, pues tiene que inspirarse en lo que dice el orden natural, el orden cristiano, de la concepción del mundo cristiano, puesto que en el mundo Dios es el soberano y en la tierra, en el Estado, es el monarca, pero claro, es un monarca cristiano. Y bien, precisamente a propósito del cristianismo, que tenía que convivir con otras culturas como el judaísmo y el islamismo, pues hay que desmentir el mito de la convivencia de las tres culturas. Cristianos, judíos y musulmanes eran inmiscibles y no, la convivencia no era tal. Cuando mandaban los musulmanes, pues los judíos y los cristianos eran ciudadanos de segunda categoría, y cuando mandaban los cristianos, musulmanes y judíos eran ciudadanos de segunda categoría. Como se ve, aunque esto no pase de la anécdota, los judíos eran siempre los grandes perjudicados.